Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Es un gusto siempre tener un grupo de estudiantes, especialmente licenciatura, que vengan y se acerquen y conozcan más de lo que se hacen en este tipo de eventos. Bienvenidos. Creo que la mayoría, si no todos ustedes, son de biotecnología, ¿verdad? ¿No? Entonces, pues muy bienvenidos. Bienvenidos a los que nos estén acompañando por videoconferencia. Y pues hoy es un gusto para nosotros tener aquí a la doctora Fabiola C. Espinosa Gómez, quien nos viene a platicar un poco acerca de los herbívoros, ¿no? Entonces, pues la doctora Fabiola Espinosa Gómez es médica veterinaria zootecnista por la FS Cuautitlán, UNAM, doctora en neuroetología por la Universidad Veracruzana y realizó una estancia postdoctoral en la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad McGill, Canadá, que aunque no lo dice aquí, es una universidad top 50 del mundo, ¿no? Su línea de investigación se ha enfocado en estudiar la fisiología ecológica y el comportamiento de animales herbívoros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesor hora clase en la Facultad de Medicina Veterinaria en la UPAEP, y donde me imagino también ha tenido muchos alumnos de biotecnología, por lo visto acá. Pues, doctora, le agradecemos mucho el estar acá. Pequeño comercial, estamos en sala de videoconferencias, tenemos a gente remota, se está grabando para el YouTube. Entonces, cuando vayan a tener una pregunta, una participación, por favor empujan el botoncito del micrófono, se enciende, se pone verde, están transmitiendo, y al acabar su pregunta o participación, apagan el micrófono y ya nos está haciendo un feedback de audio. Por otro lado, si se registraron online, si firmaron la hoja de registro o si los que vienen por videoconferencia siguen las instrucciones de texto que están ahí, aproximadamente en una semana, en la página de ideas hasta el fondo hay un apartado que dice asistentes, y ahí podrán meter su correo electrónico y descargar una constancia de asistencia para sus archivos. Doctora, muchas gracias. Gracias. Y Doctor. comenzamos. Bueno, pues de nuevo les agradezco a todos por estar aquí esta tarde. Sobre todo agradezco al comité organizador que me haya permitido participar en este foro Ideas. Me parece que es un foro importante, novedoso, y para personas como yo que somos deseosas de compartir lo que hemos realizado y además de difundir el conocimiento desde nuestra perspectiva, es un gusto enorme estar aquí. Les agradezco a todos, muchachos, que estén también interesados en el tema. Bueno, ya me presentaron de manera bastante elocuente. Mi nombre es Fabiola, soy profesor en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra Universidad UPAEP, y yo les vengo a hablar de un tema que ustedes ya se habrán dado cuenta, ha salido un poco de la temática general que el Foro de Ideas ha tenido hasta el momento de hoy. Y lo mismo me da mucho gusto que este tipo de apertura incluya temas pues diversos, de diferentes índoles. Y por lo pronto, las dificultades de ser un herbívoro, probablemente para la mayoría de ustedes no es algo claro. ¿Por qué es difícil ser un herbívoro? Seguramente ustedes nunca se han preguntado por qué nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad de, cuando tenemos hambre, estamos en clase o en el trabajo, probablemente salir a la calle, a la jardinera más cercana y tomar un bocado de la hoja más apetecible que podamos ver, ¿no? La planta más ornamental que nos guste, o por qué no, si estamos en el campo, en el bosque, no tomamos un puñado de pasto o de hojas de árboles y lo metemos a nuestra boca y lo usamos como alimento. ¿Por qué no? Porque nosotros no podemos hacer eso que hacen los borregos, las vacas, los osos koala, toda esta gama inmensa de herbívoros. Pues yo les voy a platicar por qué nosotros no podemos hacer eso, y si lo hacemos probablemente tengamos consecuencias negativas, y porque hay muchos otros mamíferos vertebrados que sí han incluido en su dieta a las plantas como eje principal. Entonces también les voy a hablar de
cómo es que también las plantas se defienden contra sus depredadores, los herbívoros. Entonces, vamos a iniciar. Me gustaría dar un repaso general de lo que va a contener esta plática. Les hablaré un poco sobre cómo cuáles son las teorías que hablan de la aparición de las plantas terrestres en nuestro planeta, la consecuente aparición de los herbívoros en el planeta, y cómo se inició esta lucha anti-herbivoría por parte de las plantas para evitar ser comidas. También les hablaré un poco de las defensas que son físicas o químicas por parte de las plantas para mantenerse vivas y no ser depredadas. Y después, mi tema más central, cuáles son las estrategias conductuales y fisiológicas que los herbívoros han desarrollado durante su camino evolutivo para defenderse de las defensas de las plantas y poder comer de este recurso. Las consideraciones finales pues también serán parte de esta plática. Y bueno, las plantas tal como nosotros las conocemos el día de hoy, hay teorías que dicen que aparecieron hace aproximadamente 475 millones de años, aunque existen datos sobre esporas o fósiles de esporas vegetales que nos hablan que la primera presencia de una espora de este tipo tiene una antigüedad tan grande como 550 millones de años. Entonces, desde que la primera planta terrestre apareció en esta época, en esta era, las plantas se desarrollaron en un ambiente totalmente adecuado, libre de depredadores. Estos organismos, seres vivos, se adaptaron a condiciones ambientales diversas, pudieron poblar, digamos, el planeta con mucha eficiencia. Evolutivamente las plantas son organismos exitosos y su éxito está directamente relacionado con la capacidad de fotosíntesis que ustedes conocen que tienen las plantas. Son organismos que pueden usar la energía lumínica del sol y combinada con moléculas del ambiente pueden construir carbohidratos, por lo tanto energía. Entonces esta capacidad fotosintética funcionó para que fueran los organismos más exitosos que existen en el planeta. Durante su evolución, este mismo mecanismo y la evolución de las plantas determinó cambios en el ambiente atmosférico de nuestro planeta, lo que consecuentemente también favoreció a que diversos organismos aparecieran y evolucionaran en estas condiciones nuevas de la Tierra. Entonces, en los primeros años, miles, millones de años de la evolución de las plantas terrestres, aproximadamente por 35 o 40 millones de años, las plantas se distribuyeron, crecieron en un ambiente sin que hubiera un depredador. Entonces, ustedes imagínense que las plantas son seres vivos que tienen las mismas capacidades que un ser vivo, crecer, reproducirse, etcétera, pero no tienen la capacidad de movimiento. Entonces, sigue siendo un ser vivo que está sujeto a que pueda ser depredado por otros organismos, pero no se puede mover. Entonces, ¿cómo escapan a un depredador cuando tú no puedes mover el sitio de tu ubicación? Entonces, cuando no había invertebrados herbívoros que tuvieran la necesidad de predar plantas, pues entonces durante estos 40 millones de años las plantas pues fue en el momento en que se dispersaron por el planeta hasta que aparecieron los primeros insectos que usaron a las plantas como fuente alimenticia. Entonces, en el 2018, en la revista Functional Ecology, Bernas publica un estudio en el que hace demuestra la historia filogenética de los insectos, a partir también de datos ya obtenidos en fósiles. Entonces, él describe que el boom de dispersión de varios órdenes de los insectos coincide con el camino evolutivo de las plantas. Es decir, en el periodo carbonífero, hace más de 350 millones de años, cuando la mayoría de los órdenes de insectos ya existían en la Tierra, fue en el momento en que también las plantas se
evolucionaron a diversas formas de vida y en ese momento los insectos herbívoros aparecieron por primera vez. Entonces, las plantas que antes podían tener todos los recursos para distribuirse sin ser depredadas, pues ahora tenían esta nueva condición, ser depredada. Entonces, recientemente, bueno, no tan recientemente, en el 2014, en la revista PLOS ONE, Racing Forage, sacan a la luz esta publicación en la que dan a conocer un fósil vertebrado, que poseía todas las características de un herbívoro, y entonces nos hablan de la evolución de los insectos herbívoros hacia un vertebrado que, bueno, ya tiene condiciones más hábiles para depredar las plantas. Entonces, esta teoría dice que los primeros vertebrados fueron carnívoros. Son una familia de animales, de vertebrados en forma de lagarto, que se llaman sinápsidos, y específicamente el grupo de los caseídos se ha identificado como los primeros vertebrados que existieron en nuestro planeta. Estos vertebrados se alimentaban de insectos. Entonces, si ustedes piensan dónde se resguardan los insectos, en dónde tienen sus recursos alimentarios, pues van a pensar en un arbusto, tal vez en un árbol, tal vez en un césped. Y entonces, la teoría habla de que este caseído probablemente en algún momento occidental comió un material vegetal cuando estaba cazando sus insectos. Entonces, este paso de que probablemente fue accidental, o también hay insectos que depredan a las hojas, que las parasitan, entonces probablemente otra probabilidad es de que estos caseídos, en el momento de que estaban cazando a sus invertebrados que depredaban estas plantas, ingerieron material vegetal. Entonces, durante este camino de evolución, estos vertebrados dieron origen a los primeros vertebrados herbívoros. Y esto, Racing Forage nos dicen que aproximadamente sucedió hace 315 millones de años. Entonces, si seguimos esta historia de evolución, vamos a recordar que los vertebrados insectívoros fueron los primeros que aparecieron en el planeta. Esta condición de alimentación accidental de material vegetal dio origen a los vertebrados herbívoros, que, bueno, también lo seguimos viendo ahora en nuestra era, en estos reptiles. También se da este mecanismo, son primero insectívoros y después herbívoros. Este paso gigantesco dio origen a todos los herbívoros vertebrados que ustedes conocen, inclusive a los ya extintos. Todos los vertebrados que conocemos y que tienen una dieta basada en plantas, herbivoría o funciona con herbivoría, pues tienen todo este camino evolutivo detrás. Entonces, en el momento en que ya las plantas se establecieron, fueron muy exitosas evolutivamente, pero ahora existían invertebrados y existían vertebrados que fueron herbívoros, en este momento ya tuvieron que diseñar, digamos, defensas para que desde su posición inmovible pudieran defenderse contra sus depredadores. Lo que evolutivamente se llama una reacción de defensa anti-herbivoría. En el año 64, en la revista Evolution, Eric y Raven diseñaron una teoría en la que nos muestra, o bueno, ellos defienden que las plantas evolucionan al mismo nivel que los herbívoros, porque ellas defienden su integridad. Los herbívoros tratan de evitar esas defensas para poder comer plantas. A esta relación coevolutiva de plantas y vertebrados le han llamado carrera armamentista coevolutiva. Y hasta el día de hoy, esta teoría, publicada en 1964, sigue siendo vigente. Cada día hay más estudios que desmenuzan de una manera muy, muy precisa ya cuáles han sido las respuestas de los herbívoros hacia las defensas de las plantas y viceversa.
Entonces, los mecanismos de defensa contra la herbivoría de las plantas, de manera general podemos decir que existen los mecanismos físicos de defensa o mecánicos que incluyen la elaboración de espinas, también el desarrollo de pelos urticantes, que también son conocidos como emergencias, cuerpos de sílice. La misma dureza de una planta es una defensa que usan para que los herbívoros no las consuman. También existen defensas de tipo química, esas son mucho más agresivas y específicas para los herbívoros, que están referidos con la calidad nutricional de una planta, su palatabilidad, es decir, que tan agradable es al sabor, al olor y a la textura una planta que va a favorecer que los herbívoros la consuman, y la aparición de un grupo de químicos en las plantas que han sido llamados metabolitos secundarios, que no forman parte de reacciones enzimáticas para el metabolismo primario de las plantas, por eso su nombre de secundarios. Estos metabolitos secundarios se dice que fueron y son sintetizados en una planta únicamente para evitar o para provocar una consecuencia negativa en un herbívoro y que el herbívoro no la deprede. Estos pueden ser tóxicos o reductores de la digestibilidad. Entonces, hasta este momento podremos ya imaginarnos que es muy necesario para una planta tener defensas si es que necesita evadir al depredador, a un herbívoro. Entonces, vamos a hablar un poco de las defensas físicas de las plantas. ¿Cuáles son? Y también de las estrategias que los herbívoros van a enfrentar, usan para enfrentar. Quiero aclarar que los herbívoros son invertebrados, vertebrados y de diferentes grupos animales. Esta plática la vamos a dirigir más hacia el grupo de los mamíferos, entonces hablaremos sobre todo de los mamíferos herbívoros y de sus defensas contra las defensas de las plantas. Entonces, en el primer caso, las plantas elaboran espinas que son modificaciones o ya sea de los tallos o ya sea de las hojas. Estas modificaciones crean prolongaciones punzocortantes que pueden dañar la integridad del epitelio de la mucosa oral o ya sea de alguna parte corporal de los herbívoros que traten de depredar esa planta. ¿Cómo reaccionan los animales, los vertebrados herbívoros, hacia la presencia de espinas? Pues principalmente con modificaciones en su conducta. Esto ha sido más estudiado para el caso de los primates. Entonces, en el año 2000, Behavioral Ecology and Sociology publicó un estudio de Pruett and Isbell en el que mencionan que monos del Viejo Mundo y monos del Nuevo Mundo, como ejemplo los monos capuchinos y los monos patas, han aprendido a quitarle las espinas a sus alimentos preferidos, o sea, es decir, a especies vegetales que tienen espinas. En la figura del lado derecho tenemos a un mono patas evitando lacerarse con las espinas, pero este mono patas tiene la capacidad de quitar la espina de la planta para después poderla consumir. Del lado izquierdo tenemos la imagen de un mono capuchino, en que este primate también, para evadir la defensa de las espinas, puede tallar una rama en el tronco con el objetivo de quitarle las espinas y después poder comer esa planta de su interés. Otra estrategia que han desarrollado los mamíferos herbívoros es una cubierta gruesa en la lengua para precisamente salvaguardar su integridad epitelial. El ejemplo más característico es el de la jirafa. La jirafa tiene una lengua muy larga. Ustedes recuerdan que su cuello largo hace que forrajeen en las partes superiores de la copa de los árboles en la sabana africana. Entonces, su principal alimento está formado por un género de plantas que se llaman acacias. Nosotros en México tenemos también muchas plantas acacias. Son estas plantas completamente cubiertas por espinas
generalmente tienen hormigas presentes. Pues bueno, las jirafas no tienen la capacidad de quitar espinas, pero sí su lengua se ha cubierto con una capa de epitelio queratinizado, que solamente en este tipo de animales se encuentra la queratinización en la parte dorsal de la lengua. Entonces, de esta manera evitan o evaden que las espinas laceren directamente a la lengua cuando ya se están alimentando. La otra defensa física que me gustaría hablar es el llamado pelos urticantes. También son llamados tricomas, pero los pelos urticantes tienen una característica. Estas son prolongaciones del epitelio de las plantas en las que en vacuolas sintetizan o almacenan diferentes compuestos que pueden ser abrasivos o tóxicos para el herbívoro. Histamina, acetilcolina es un ejemplo de ellos, y también el ácido fórmico. El ácido fórmico también causa irritación intensa en la piel, en el epitelio. Entonces, los pelos urticantes tienen estas vacuolas que si el herbívoro come esa planta, cuando mastica, la vacuola se va a romper y va a liberar estos tóxicos. Entonces, ¿cómo se defienden los herbívoros ante los pelos urticantes? Si alguien ha recordado que ha tenido contacto con esta hierba que le dicen mala mujer, que uno pasa de manera accidental y después la comezón y el ardor es increíble, pues imagínense que ustedes tienen que comer de esa mala mujer y llevarse la planta a la boca. ¿Cómo le harían para evitar esta defensa de las plantas? Pues bueno, de nuevo el ejemplo son los primates, porque bueno, tienen muchas ventajas, sobre todo a nivel comportamiento y de cognición. Bueno, el ejemplo más adecuado para esto es el publicado por Byrne en el 93, ya es un poquito antiguo, pero es muy característico. Entonces, los gorilas se ha observado que lo que ellos hacen para evitar este tipo de estructuras en las plantas, los pelos urticantes, es envolverlas en otras hojas que sean muy suaves, como si hicieran un taco de hojas, ¿no? Entonces ponen las hojas urticantes al centro, la envuelven con hojas suaves y entonces, ahora sí, la pueden deglutir, masticar. ¿Qué pasa después ya en el tracto digestivo? Sí, no hay datos que lo digan, pero probablemente, no sé, el ambiente ácido del estómago pueda, no sé, inactivar alguno de estos compuestos, pero esa es una estrategia conductual que los herbívoros tienen para evadir los pelos urticantes. Otro mecanismo de las plantas es el depósito de cuerpos de sílice. Esto sucede en la mayoría de las especies vegetales. Sin embargo, en el grupo de las gramíneas, ustedes los conocen, los pastos, tienen esta capacidad incrementada de almacenar y de depositar sílice en sus células vegetales. Y bueno, las teorías dicen que bueno, uno de sus objetivos de almacenar estos cuerpos de sílice es volver a la planta dura y también abrasiva. Entonces, cuando un herbívoro necesita comer de un pasto, o sea, ustedes pueden pensar en vacas, en borregos, en cabras, en venados, en, no sé, todos los animales que se alimentan de pastos. Si se encuentran ese tipo de gramíneas con cuerpos de sílice, pues van a tener consecuencias. ¿Cuál es la principal consecuencia que podríamos decir? Es esta abrasión que causa cuando el herbívoro come un pasto con cuerpo de sílice. La abrasión directamente va a desgastar la dentadura de los herbívoros. Entonces, yo planta, te afecto tu dentadura y con esto hago que me dejes, no me consumas porque sabes que soy abrasiva, o en el momento de tu desarrollo el consumo va a ser menor porque tu dentadura se va a desgastar con mayor facilidad. Estas estrategias de las plantas han sido muy exitosas y recientemente la revista Nature, en el 2017, Mason presenta cuerpos de sílice en 200 grupos de gramíneas, los describe uno por uno. Entonces, evolutivamente él menciona que los cuerpos de sílice hicieron exitosos a los pastos. Por eso ustedes imaginen la sabana africana llena de pastos y después lleno de herbívoros que son que practican el pastoreo.
¿Qué estrategias tienen los herbívoros para evitar los cuerpos de sílice? Pues hasta ahora no lo sabemos. Solo sabemos que tienen este efecto negativo. Bueno, finalmente en estas defensas físicas, que son las defensas que el herbívoro tiene antes, o más bien percibe antes de que lo pueda comer a la planta, o sea, es el momento en el que el herbívoro puede decidir comerlo o no esa planta con estas defensas químicas. La última que me gustaría platicarles es sobre la dureza. Entonces, si ustedes consumen vegetales en su dieta, que estoy segura que todos los días incluyen 5 vegetales en su dieta, como tiene que ser, entonces ustedes ya saben que va a haber vegetales, verduras que son más fibrosos y otros más suculentos, con más agua, más suaves. Bueno, pues la dureza per se es una defensa que tienen las plantas para disuadir a un herbívoro para que se la coma. ¿Qué aporta la dureza? Pues la dureza la aporta un compuesto, un polímero, un polímero fenólico que se llama lignina. La lignina es la que le confiere, es un compuesto que está en las paredes celulares de la planta, que le confiere rigidez y dureza. Entonces, si ustedes piensan en un árbol, un arbusto, el tronco generalmente es la que más tiene lignina, es la que está más rígida, pero esto pasa en todas las plantas. En las hojas del árbol tropical que ustedes van a observar no sé, en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas, tiene lignina. Las hojas del bosque, del altiplano, tiene lignina. Todas las plantas generalmente tienen un grado de lignina. La lignina causa dureza, entonces un herbívoro va a elegir primero una planta que no sea tan dura antes de una que sea muy dura. ¿Qué estrategias tienen los herbívoros para evadir esto? Pues básicamente su respuesta es conductual, así es su defensa. ¿Cómo lo van a hacer? Pues van a elegir cuál es la especie vegetal que sea menos dura, que tenga menos lignina, y esto ha sido documentado aquí en México en el 2005 por Reséndez y Melgar, en el altiplano de México, en donde evaluó la elección de la dieta de las cabras criollas que están en el estado de Hidalgo. Entonces se determinó que las cabras, cuando andan en libre pastoreo, van por las plantas que son menos lignificadas. Hizo una correlación con este compuesto y bueno, ese es un ejemplo de muchos que existen. Pero ahora hablemos de las defensas químicas de las plantas, que estas son ya mucho más específicas para defenderse de un depredador específico. Es decir, este mecanismo coevolutivo de plantas y herbívoros involucra a un herbívoro específico consumiendo una especie de planta específica. Entonces, esa planta reacciona con defensas químicas para únicamente impactar a ese herbívoro que la prefiere sobre otras para comer. Entonces, las defensas químicas son las más agresivas, son las que los herbívoros generalmente no determinan hasta que ya comieron a la planta. Entonces, nos vamos a tardar un poquito más hablando de estas defensas químicas de las plantas. Y bueno, consecuentemente hablaremos de las estrategias de los herbívoros para enfrentarlas. Primero, ¿qué te ofrece una planta como herbívoro? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Son muy nutritivas? ¿Son poco nutritivas? ¿Ustedes qué pueden pensar? En general, nosotros tenemos la idea, como seres humanos y omnívoros que somos, tenemos esta idea de que las plantas son un recurso inagotable, está en todos lados, y que por ello hay muchos, la mayor parte de los mamíferos descritos pertenecen al grupo de los herbívoros. Entonces seguramente ustedes piensan eso, debe ser muy nutritiva y debe de ser muy fácil consumirla porque hay en todos lados. Pues yo les quiero contar que primero las plantas per se tienen una baja calidad nutricional. ¿Por qué? Sí contienen nutrientes indispensables como el agua, la proteína, grasa, carbohidratos solubles, vitaminas, minerales, pero tienen algo que se llama carbohidratos estructurales que le van a conferir esta estructura a una célula vegetal, que son carbohidratos que forman lo que nosotros conocemos como fibra vegetal, pero que a pesar de que es lo que más tiene una planta, no está disponible para los herbívoros, para ningún vertebrado que ustedes puedan conocer, sea mamífero o sea insecto, invertebrados y vertebrados. Ninguno de estos tipos de animales produce enzimas necesarias para degradar
ese tipo de carbohidratos o fibra vegetal. Entonces, aunque tenga una proteína adecuada, si no tienes una herramienta enzimática para degradar estas paredes vegetales de las plantas formadas por la fibra, no vas a poder acceder a esa proteína que está dentro de las células. Para el caso de la grasa, los carbohidratos solubles, es muy poco el porcentaje que se puede encontrar en las plantas de manera general. Entonces, por ejemplo, ustedes si comen en su plato del buen comer, hay carne para proveer energía, hay harinas para los carbohidratos, carne para proveer proteína, energía por parte de los carbohidratos, y los vegetales los usamos como fuente extra de ya sea de proteína, de vitaminas, minerales, pero no son nutritivamente un alimento adecuado, son deficientes en nutrientes. Entonces ya desde ahí los herbívoros tienen una deficiencia o una desventaja enorme porque su alimento es muy abundante, pero es poco nutritivo. Entonces, ¿qué hay en la fibra vegetal? En la fibra vegetal hay, además de pectinas y otros tipos de compuestos, está formado principalmente por los carbohidratos estructurales, celulosa y hemicelulosa. La lignina, que es el compuesto del que les hablé, acompaña estos carbohidratos para darle rigidez y forma a las células vegetales. Entonces, en esta imagen yo quiero mostrarles que ese es un pasto, y en este pasto la mayor parte de su contenido es agua. Entonces, si ustedes consideran que solo tienen una capacidad digestiva limitada y su alimento lo llenan con este tipo, su estómago lo llenan con este tipo de alimento en el que la mayor parte es agua, pues tienen que comer mucho para poder cubrir sus requerimientos nutricionales. Eso pasa con los herbívoros. Las plantas, en general, son bajos en nutrientes y aquí está una prueba de ello. Lo que más hay en una planta, pues, es agua. Ahora bien, con respecto al contenido de nitrógeno, que es el que nosotros calculamos tenemos como base para calcular la proteína en una planta, en un alimento, es totalmente bajo o deficiente si lo comparamos con un alimento animal. Es decir, en esta figura, publicada por Barbosa, Parker y Hume en el 2009, nos muestra la diferencia que hay entre comer plantas y comer animales. Entonces, si ustedes se ubican en el lado izquierdo, dice la concentración de masa orgánica referida a proteína y a carbohidratos. Los carbohidratos incluyen la fibra, incluyen los carbohidratos solubles. Entonces, esta gráfica nos dice que si un vertebrado consume materia animal, sus nutrientes de proteína y de grasa van a estar muy elevados, pero si este mismo vertebrado solamente come plantas, lo que más va a estar comiendo en la gráfica de la izquierda, en tonos grises, son los carbohidratos totales, y de esto les puedo asegurar que el 80% es la fibra. Entonces, nutricionalmente es deficiente las plantas y esa es su primera defensa para un herbívoro. Estos compuestos de los que les hablé, celulosa y hemicelulosa, son los más abundantes, y aquí está un esquema sobre cómo son las células vegetales y cómo están dispuestos sus carbohidratos estructurales. El dato importante de resaltar es que ningún vertebrado sintetiza enzimas para degradar estos carbohidratos, celulosa y hemicelulosa. Entonces, si en una planta lo que más hay es fibra y tú no tienes enzimas para degradar la celulosa y la hemicelulosa, ese también es una defensa muy, muy eficiente de las plantas. Por eso existen herbívoros y después carnívoros, omnívoros, otras características de dieta, pero que no pueden vivir solamente de fibra vegetal. Entonces, esta defensa de baja calidad nutricional es sobrepasada por los herbívoros. Durante millones de años, los herbívoros han respondido mediante, primero, estrategias conductuales, ya que seleccionan solo las especies o partes de las plantas que son más nutritivas. Entonces, si ustedes piensan en una planta, las hojas jóvenes son las que tienen más proteína, las que tienen más agua, más grasa y menos fibra y menos lignina.
Entonces, este animal tan carismático, la Europora melanoleuca, el oso panda, fue observado durante 2 años y Christian y colaboradores en el 2015 en la revista Animal Physiology publicaron los datos de que este animal solamente come durante un año de 6 a 7 especies de bambú, pero solamente come los brotes, o sea, el tallo y las pequeñas ramas no las come porque son muy lignificadas, son de bajo contenido nutricional, entonces se la pasa comiendo solamente los brotes. Esa es una estrategia inteligente de un vertebrado como él, que solamente va a elegir la parte nutritiva del bambú. Entonces, si este vertebrado ya basa su dieta en un 90-95% en plantas, ¿cómo hace para digerir la fibra? Esa es otra defensa a las que los herbívoros respondieron adecuadamente. Pues respondieron primero modificando su tracto digestivo, haciéndolo muy largo y ubicando en diferentes porciones de este tracto digestivo saculaciones del tubo que permitieron crear un ambiente anaeróbico, un ambiente sin oxígeno. Y después en algún punto empezaron a albergar microbiota, bacterias, protozoarios, hongos, que le permitieron fermentar anaeróbicamente la celulosa y la hemicelulosa. Entonces, de esta manera los herbívoros obtienen energía no en forma de glucosa, lo obtienen en forma de ácidos grasos volátiles o ácidos grasos de cadena corta. Y seguramente ustedes han escuchado que nosotros deberíamos de tener siempre microbiota adecuada en el intestino, y por eso consumimos yogur y consumimos Yakult y varias otras estrategias. Bueno, a nosotros los omnívoros la microbiota no nos sirve más que para mantener un ambiente adecuado, porque las bacterias buenas, digamos, que inhiben el crecimiento de las bacterias malas, por explicar de manera simplista, pero no nos sirven para degradar la fibra. En nuestro caso, la fibra solamente nos sirve para tener un buen tránsito intestinal y tener una salud también digestiva, pero no para fermentar. Pero los herbívoros desarrollaron esta intrincada modulación en su tubo digestivo. Del lado izquierdo les presento el esquema del tracto del borrego, en el que ustedes pueden ver que la primera parte, antes del estómago, bueno, voy a tratar de ser más explícita. Estos herbívoros tenían, igual que cualquiera de nosotros, un esófago, un estómago, intestino delgado, intestino grueso, pero durante su evolución, antes del estómago, el esófago se modificó, se agrandó, se saculó y formó diferentes cámaras, digamos así llamarlo cámaras, de fermentación previo al estómago, y en este lugar albergó a muchas diferentes especies de microbiota que le funcionaron para fermentar su dieta, la fibra. Entonces, esta es una estrategia muy novedosa, porque solamente tiene algunos millones de años y fue evolutivamente muy exitosa. Por eso ustedes pueden recordar de nuevo en la sabana africana, lo que más hay son animales de tipo herbívoro rumiante. Y rumiante es una estrategia extra que algunos herbívoros tienen, que les permite masticar 2 veces o 3 o 100 veces su alimento y dejarlo tan fino para que la microbiota pueda fermentar perfectamente sus carbohidratos y sacar más provecho energético de ellos. Del lado derecho es el tracto digestivo de un pony, que pues ustedes pueden pensar en un caballo, y aquí la modificación no se dio antes del estómago, se dio después del intestino delgado, en la porción del intestino grueso. Entonces tiene una gran superficie esta saculación del ciego y el colon, partes del intestino grueso, también permitieron albergar a microbiota especializada en fermentar los carbohidratos de la fibra. Entonces, esta es otra estrategia que también ha hecho a los équidos eficientes en defenderse de la baja calidad de las plantas. Entonces, ustedes pueden conocer que hay aproximadamente 10,000 especies de mamíferos herbívoros y muchos de ellos pertenecen al grupo de los rumiantes. La jirafa es una de ellas,
de los demás ya son conocidos, el camello también, los camellos sudamericanos también son rumiantes, son muy eficientes para poder sacar nutrientes, energía de sus alimentos, la fibra, por ejemplo. Pasando a otro tipo de herbívoro, en este caso a un primate, les presento al mono aullador negro. El mono aullador es un primate que tenemos en nuestro país. Existen dos especies, el mono aullador negro y el mono aullador de manto. Bueno, pues estos herbívoros solamente comen hojas de árboles y frutos. No comen insectos, no comen huevos, no comen absolutamente nada más que materia vegetal. Entonces, también es un ejemplo excelente para explicar cómo han respondido a esta defensa de las plantas. En estos primates también modificaron su tracto digestivo posterior, en el caso del colon y del ciego, y su estrategia para ellos es retener el alimento aproximadamente 70, 60 horas y con ello incrementar la eficacia de la fermentación. En el caso de los humanos, nosotros retenemos el alimento entre 18 y 24 horas. Para el caso de estos animales, de estos primates, puede llegar hasta 70 horas. Entonces, ese es un dato que trabajamos en el 2010 y fue publicado en el American Journal of Primatology, y que para el caso de un primate mexicano es como un dato importante de cómo se defienden a su baja calidad de las plantas que ellos comen. Entonces, en este estudio observamos a los monos aulladores habitando en lugares tan perturbados como en la foto del lado derecho, donde casi ya no hay árboles, hay solamente algunos remanentes de su bosque, de su selva, y comparamos dos grupos de monos en el que uno de ellos comía una dieta muy alta en fibra, porque era de muy baja calidad, y otro grupo en el que consumía dietas fibrosas, sí, pero que podían consumir frutos también en su día. Entonces, ahí lo que nosotros observamos es que los primates o los monos aulladores que comen dietas muy fibrosas pueden prolongar su retención del alimento de 36 horas hasta casi 70 horas, lo que hace esto una estrategia muy eficiente para que de su dieta pobre, sin fruta y con muchas hojas fibrosas, puedan sacar también beneficios nutricionales. Entonces, otro ejemplo emblemático para esto del tiempo de tránsito y fermentar más la fibra es el que se refiere a los koalas. Los koalas son muy famosos, son muy carismáticos. Ustedes saben que son marsupiales y viven en Australia únicamente. Pues en Australia se encuentran las especies de plantas menos nutritivas que existen en el planeta. Son las menos nutritivas y son las más tóxicas. Entonces, si un animal está ahí adaptado a ese ambiente, debe de tener estrategias fenomenales para poder vivir de los eucaliptos y de todas estas especies que se encuentran ahí. Pues el marsupial koala no es la excepción. ¿Cómo lo hace el marsupial koala? Bueno, en Functional Ecology en el 2007 se publicó un estudio muy fino en el que observaron y midieron variables fisiológicas en hembras gestantes, y la pregunta era saber si aún con su dieta, que era muy baja de nutrientes y muy tóxica, las hembras sobrepasaban estas defensas de las plantas para poder llevar a término su gestación. Y lo que observaron ahí es que estos marsupiales incrementan el tiempo de retención de su alimento hasta 110 horas. Entonces, si ustedes lo dividen entre días, es más de una semana. Entonces, esa es una estrategia que solamente en los koalas se ha observado. Ningún otro animal tiene este tiempo tan prolongado para subsistir de dietas de baja calidad. Y entonces ya llegamos al tema más, digamos que más relevante en cuanto a defensas de plantas se refiere, a las defensas químicas. Las defensas químicas están dirigidas a la investigación sobre los metabolitos secundarios de las plantas. Se han descrito hasta el momento aproximadamente 33,000 tipos de metabolitos secundarios. Estos pueden ser o tóxicos, que quiere decir que si un animal come esta planta puede morir o puede enfermarse de manera muy severa, o
Otro tipo de metabolitos que es el más común son los reductores de la digestibilidad. Eso quiere decir que un metabolito puede estar presente en una planta y va a evitar que el herbívoro haga uso de la proteína que existe en esa planta. También van a provocar un sabor amargo y una sensación astringente, que ese es el primer factor que va a evitar que los herbívoros se lo coman. Porque si ustedes muerden una fruta inmadura, tal vez el mango, que es muy astringente, si ustedes lo comen inmaduro, el sabor inmediato es amargo y astringente. Entonces lo primero es, no quiero comerlo. Esa es una estrategia de la planta. Ya me defendí, ya no me comieron. Pero los herbívoros tienen que comer ese mango aunque sea inmaduro. Entonces tienen sus estrategias para evitar ese sabor amargo y astringente. Okay. Bueno, esta es una tabla en la que nos habla de los metabolitos secundarios agrupados en 8 categorías. No nos vamos a detener en ello. Acuérdense que son aproximadamente 33,000 los que existen, y en este caso vamos a resaltar dos tipos. Uno, que son los glucósidos cianogénicos, que son metabolitos que se encuentran en muchas plantas que tienen que ser metabolizados en el herbívoro para causar daño. Vamos a ver cómo lo hacen. El otro grupo importante son los llamados taninos, que seguramente ustedes ya lo han escuchado. Los taninos se encuentran de manera muy prominente en el vino que nosotros tomamos habitualmente. Entonces, un vino seco es un vino que tiene más taninos, que nos causa una sensación astringente en la cavidad oral. Entonces, para el caso de la herbivoría, los taninos son un detrayente, digamos, de la conducta alimentaria. Entonces, los glucósidos cianogénicos es un grupo de metabolitos secundarios. Se encuentran en las vacuolas de las plantas. Cuando el herbívoro lo come, ya cuando llega al tracto digestivo, este componente puede tener y tiene de hecho la capacidad de volverse en cianuro de hidrógeno, que ustedes saben que es un veneno, es muy, muy tóxico, que va a inhibir una parte de la cadena de fosforilación oxidativa en la respiración celular. Entonces, ¿qué respuestas han tenido los herbívoros para comer plantas que tienen glucósidos cianogénicos? Bueno, primero han desarrollado enzimas que permiten la biotransformación de algunos componentes, o también microbiota especializada que va a metabolizar estos mismos glucósidos cianogénicos para evitar ser tóxicos. Un ejemplo muy adecuado es el que se publica en Comparative Biochemistry por Chapman en el 2002, en el que determinan que el 30% del tiempo de alimentación de unos monos que se llaman colobos, que se encuentran en África, estos monos tienen varias características importantes. Una, que también desarrollaron modificaciones antes del estómago. O sea, nosotros pensamos que los primates no tienen esa capacidad de fermentación pregástrica como muchos rumiantes. Bueno, pues estos monos tienen 3 compartimentos previos al estómago en donde también realizan fermentación microbiana. Entonces, tienen esta capacidad, tienen la capacidad de permanecer el alimento en su tracto muchas horas, y además tienen la capacidad de comer plantas como la Prunus africana, que tiene una alta concentración de glucósido cianogénico. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo consume, y hasta el momento, bueno, solo son hipótesis de que usa la microbiota en sus presacos gástricos para poder digerir y inactivar al cianuro, a los glucósidos cianogénicos. Entonces es algo sumamente evolutivamente muy, muy dramático que un primate presente este tipo de adaptaciones. Entonces, ya hablando sobre los taninos, de nuevo, que es el que se encuentra en el café o en el vino que nosotros tomamos, son componentes que también no se les ha atribuido funciones primarias a las plantas, salvo que han funcionado como defensa contra los rayos UV, pero su mayor atribución ha sido para defenderlo del consumo de los herbívoros por parte de las plantas. Estos taninos, primero, causan sabor amargo, astringente en un herbívoro cuando come una planta,
Y otro es que estos taninos, que son componentes fenólicos, van a tener la capacidad de precipitar proteínas. Las proteínas pueden ser propiamente de la planta o del herbívoro, ya sea del tracto digestivo o de las proteínas que se encuentran formando enzimas en su digestión. Entonces, los taninos tienen dos estrategias principales. Primero, inhiben el consumo, y después, si el herbívoro se atrevió a comer esa planta con taninos, pues entonces van a inhibir su calidad nutricional, su digestión. La primera estrategia que les quiero hablar de los herbívoros para evitar ese sabor amargo de los taninos es la producción de unas proteínas especializadas en la saliva que se llaman proteínas con afinidad a taninos. Han sido descritas por primera vez en los venados bura y después en varias especies de rumiantes. Los venados y las cabras que tengo aquí en el ejemplo son animales ramoneadores. Eso quiere decir que no comen pasto, comen arbustos. Entonces, estos arbustos y cotiledóneas tienen más concentración de taninos que, por ejemplo, las gramíneas. Entonces, estos animales tuvieron que adaptarse, digamos, a este tipo de dieta rica en taninos, produciendo saliva con capacidad de precipitar taninos. Han sido muchas ya las proteínas hasta el día de hoy descritas con esta capacidad, pero bueno, las primeras se identificaron en el 1976 y ya más tarde en el 2002. Otra especie que tiene estas proteínas con afinidad a taninos y que le evita los efectos nocivos de estos mismos, pues son las vacas, los bóvidos. Entonces, en este estudio del 2012, publicado en la revista Lips of Science, nos habla de las proteínas que defienden a las vacas de los taninos de sus arbustos que ellos llegan a consumir cuando están en pastoreo, va a determinar qué tan eficiente es un bovino en ganar peso y obviamente pues tener mayor beneficio de las plantas que consume. Entonces ellos midieron los taninos condensados en las especies forrajeras que las vacas estaban consumiendo y vieron que en donde había especies de plantas con más taninos, las vacas estaban ganando menos peso y estaba directamente relacionado con la cantidad de proteínas salivales con afinidad a taninos en la saliva de estos individuos. Entonces, si las plantas se defienden con taninos, inhibiendo su digestión, las vacas no ganan peso de la misma manera que otras en un ambiente libre de taninos, pero su manera de defenderse es secretando proteínas con afinidad a taninos. Estas mismas proteínas se han descrito en otros herbívoros como los roedores, esos son roedores japoneses, y ha servido esta secreción salival de estas proteínas específicas para conocer la calidad de la dieta de diferentes animales. En este caso, de los roedores de Japón, se ha determinado y publicado en el 2011 en la revista Chemical Ecology, en que la concentración de la proteína con afinidad a taninos estaba relacionada con la cantidad de taninos en la dieta de los roedores y esto a su vez con la viabilidad de la población de los roedores. Es decir, compararon tres especies, una de ellas, cuando su dieta era alta en taninos, sus proteínas salivales eran también altas, pero su viabilidad poblacional, la cantidad de ratones capturados, fue mucho menor. Entonces, los taninos están afectando a los herbívoros hasta afectar su población, su número de individuos. Para el caso de los monos aulladores, regresando al tema importante de los primates mexicanos, también tienen este tipo de proteínas en la saliva. Para el caso de los monos de manto y los monos aulladores, hemos identificado 12 tipos diferentes de proteínas con afinidad a taninos que están ya descritas en otras especies que les funcionan primero para inhibir el sabor amargo y astringente de una planta. Entonces, si un herbívoro tiene estas proteínas, cuando come una planta con taninos, va a poder comerla porque esa sensación astringente no la va a percibir. Y nosotros también podemos tener un poco de idea cómo hacen esto. Los humanos también secretamos proteínas con afinidad a taninos. Entonces, las personas que acostumbran a tomar vino, generalmente, entre más tiempo tiene uno consumiendo vino, nos hacemos más afables a la sensación astringente, ya no la sentimos abrasiva, ¿no? Ya sabe rico, digamos. Pero alguien que no toma vino
y no toma café, nada que tenga taninos, esas proteínas pueden que no estén presentes en cantidad suficiente para defendernos de la astringencia. Entonces, la primera probada de un vino tinto muy sabroso con altas cantidades de taninos, el repele a ese vino pues va a ser muy evidente. Pasa lo mismo con los herbívoros, pero si eres un herbívoro que vive en un árbol que todas las hojas tienen taninos, si no tienes estas proteínas, pues te va a hacer no comer pues casi de nada, porque todo tiene taninos en un ambiente natural. Entonces, nosotros hemos identificado esas proteínas y tenemos la hipótesis de que esas proteínas les están ayudando a ellos a poder habitar en fragmentos de selva muy perturbados, en donde ahora ya las especies vegetales que quedan son especies que se están defendiendo contra la herbivoría y contra la radiación solar, produciendo más cantidad de metabolitos secundarios como los taninos. Bueno, esta es parte del estudio que está en revisión en Chemical Ecology, en donde ya medimos por espectrometría de masas, identificamos por espectrometría de masas las proteínas en la saliva de los monos, y también hemos realizado correlaciones con la concentración de taninos en la dieta y la secreción de esas proteínas en la saliva de monos de vida libre. Esa es una parte de los resultados de las diferentes proteínas que tienen esta capacidad de detección de taninos. Y pasando ya de nuevo a los marsupiales australianos, porque de nuevo ya el ambiente es muy agreste, todas las plantas son muy tóxicas y de baja calidad, pues este artículo del 2010 del Chemicology, publicado por Di Gabriel y colaboradores, nos dan como la pauta final para comprender qué importancia tienen estas defensas químicas de las plantas. Entonces, en el esquema que les presento, ellos nos demuestran diferentes escenarios. Ellos evaluaron una cantidad gigantesca de especies de plantas y de números de individuos de plantas. Son laboratorios que tienen capacidad para analizar 1.500 plantas con baja costo, digamos, usan la refractancia en el infrarrojo cercano para determinar la cantidad de proteína y de taninos de unas plantas. Entonces, son 3 escenarios. En el primer escenario, nos dice que en un fragmento que ellos midieron, los árboles con mejor calidad nutricional, con menos taninos y con menos fibra, se encuentran en ciertas zonas aquí en polígonos de color gris más oscuro. Coincidentemente, las poblaciones de Trichorus vulcupella, que es el possum de cola de cepillo, es donde se albergan sus poblaciones. En el ambiente, en el escenario B, estas especies de mejor calidad están un poquito más dispersas, lo que provoca que los possums tengan que viajar más entre árboles, buscando esos árboles preciados, con menos toxinas. Entonces, su distribución se hace totalmente más dispersa, y eso afecta directamente al herbívoro. Le está costando más moverse, más buscar alimento, y se impacta directamente en los números de población que tienen estos animales. En el escenario C, es un ambiente en donde los árboles están dispersos, los nutritivos están dispersos, y en ese escenario no hay los tejones, o bueno, los possum cola de cepillo. Entonces, aunque las estrategias químicas de las plantas nos parezcan algo ajeno, en la vida normal, en la vida real, está afectando a las poblaciones animales. Y esta carrera coevolutiva se está dando hasta el día de hoy y se seguirá dando mientras existan herbívoros y plantas que se tengan que defender de su consumo. Entonces, los herbívoros han sido también eficientes en usar estos taninos como positivos, ¿no? Entonces, ya me puedo defender de ellos, pues también tengo la capacidad de de utilizarlos de manera positiva, que aumente mi fitness, mi desempeño ecológico. ¿Cómo lo han hecho? Pues esta idea antigua de que los animales se medican es cierta. Ya hay datos crudos, datos fiables que nos hablan de ello. Hay muchas aproximaciones en si lo usan como medicamentación, antimicrobiana, antiparasitaria, antifúngica, de diferentes especies de plantas y de animales. El caso que les presento es aquí en México, es un grupo de investigación de la Universidad de Yucatán, de la UADY, liderado por el doctor Sandoval Castro.
en donde ellos han evaluado la capacidad que tienen los borregos y las cabras criollas que habitan en Yucatán para alimentarse de arbustos nativos de México y medicarse para usarlos como antiparasitarios. Entonces han visto que especies como Lysoma y Jarvidia son ricas en taninos y que son efectivamente positivas para evitar o como antiparasitario de Homunculus contortus y Tenia colubiformis en estas dos especies. Entonces estos datos llegaron desde la observación, vieron qué plantas estaban eligiendo y después empezaron a hacer ya estudios biomédicos mucho más finos. Primero lo hicieron en campo, después ya llevaron extractos de las plantas y usaron en controles no puede ser cultivos parasitarios, pero bueno, sí, en condiciones experimentales, y ya se sabe que cuáles son las especies que los productores deberían de promover que se protejan en su, digamos que en su pastizal, en su agostadero, porque naturalmente los borregos y las cabras criollas pueden acceder a este forraje y teniéndolo como un antiparasitario natural. Las investigaciones ahora van en el sentido de que también lo usan como un antimicrobiano. Entonces sí son inteligentes los herbívoros para usar esta defensa de las plantas a su beneficio. Y bueno, eso es todo, es por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y pues si tienen alguna pregunta, estoy feliz de contestarla. Gracias. Sí, claro. ¿No han hecho estudios sobre algas? Si las algas tienen ciertas propiedades mejor, vamos a decirlo de esa forma, que de las plantas normales para los herbívoros. En general, sí se han estudiado a las algas, sobre todo en la parte de, me parece más que la parte química, en la producción de, me parece que alcaloides son lo que han estado midiendo, pero aún no hay estudios en, digamos que en herbívoros que consuman algas. Entonces, sí, por parte de las propiedades de este vegetal acuático, sí han habido aproximaciones a sus componentes químicos, pero bueno, relacionados con el consumo de digamos que estrategias antiherbivoría, pues no conozco hasta ahora algún estudio enfocado en esa parte, pero probablemente exista, pero no lo conozco. Gracias. Hola. Hola, gracias, muchas gracias por hacernos partícipes de tu ponencia. Felicidades. Gracias. Te quería preguntar del último trabajo, que si se demostró que estas plantas que tienen taninos las consumen, o sea, de manera normal en su dieta, o es específico cuando ya se sienten, digamos, enfermos o necesitan el beneficio, ya sea antiparasitario o antimicrobiano. Sí, pues eso se explica para los borregos y las cabras, pero también para muchos otros herbívoros. Son plantas que habitualmente están en su repertorio, digamos, de dieta. O sea, son plantas que existen en la dieta, no son las preferidas, y de pronto las observaciones fueron en el sentido de por qué en algún momento una planta que forma parte de su dieta pero que no es la preferida, de pronto se vuelve la preferida, y por 2 o 3 días, en este caso las cabras van hacia ciertos manchones donde hay arbustos con estas especies y las consumen. Entonces sí hay una relación, digamos, que en el uso que se le da a las especies cuando digamos que así lo necesitan, ¿no? También en los primates esto es mucho más avanzado, o sea, son grupos en los que sí se ha evaluado durante ya 30 años cuáles son las especies que les funcionan como antiparasitarios o antimicrobianos. Entonces ahí hay mucho más información. Para el caso de los rumiantes y los pequeños rumiantes, no es reciente, más o menos 15 años lleva la investigación, pero todo ha partido de ahí, de observaciones y de investigación sobre los componentes metabólicos secundarios de las plantas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. No, pues doctora, muchas gracias. Es interesante ver este tipo de
trabajos que rara vez nos toca ver. Tristemente, cuando tenemos alta presencia de licenciaturas, las horas de clase se vuelven pero esto pues va a estar en el YouTube en como un mes. Les paso la información. En general, yo creo que esto quizá luego llegue a tener hasta controversia por la gente que quisiera. Yo creo que estos argumentos de vegetarianismo, veganismo, se van mucho más a las filosofías que a las realidades científicas, ¿no? Así es. Somos omnívoros, tenemos la habilidad de tener ciertas preferencias, no nos deja incapacitado tomar una decisión sobre la otra, pero creo que de nada nos daña saber que tenemos que tener otras estrategias o que quizá no estamos eminentemente habilitados para derivar todo lo que necesitemos de una dieta muy monolítica, ¿no? Sí, herbívora, ¿no? Totalmente. Entonces, nos ayuda quizá a entender cómo mejorar nuestras elecciones del día a día. Pero ustedes que estudian eso, ¿cómo ven luego estos temas que pueden llegar a ser controversiales? Es un tema controversial, ¿no? El vegetarianismo, el veganismo, es algo ya muy controversial. Siento y pienso que en los últimos años ha sido más como moda. Es una moda, una postura de cierto grupo de la sociedad que no está perfectamente informada, ¿no? No estoy en contra del vegetarianismo, de que alguien practique ser vegetariano, pero pues yo creo que si una persona adopta esta decisión de ser vegetariano, ¿no? Pues debería de conocer argumentos científicos que nos llevarían a tomar una mejor decisión, porque bien, la dieta herbívora, como ya lo vimos, es muy compleja. Entonces, nosotros los seres humanos, los omnívoros, no tenemos ni las modificaciones anatómicas del tracto digestivo, no tenemos esta microbiota especializada en nuestro tracto digestivo que nos permita digerir fibra en esta cantidad que la necesitaríamos. Anatómicamente también nuestra mandíbula, nuestros músculos maceteros no están diseñados para masticar prolongadamente vegetales. Nuestros molares no son planos como los herbívoros, ¿no? Los herbívoros tienen molares con pocas, las cúspides son muy muy bajitas, porque lo que tratan los herbívoros es de moler y no de trozar, ¿no? Nuestras cúspides son un poco más elevadas, no son carnívoras, pero son omnívoras, o sea, pertenecemos a ese grupo. Ahora bien, también los aminoácidos esenciales que están en la carne, en materia animal, pues no los encontramos en los vegetales. Hay algunos que sí se comparten, materia vegetal, materia animal, pero hay otros que solamente están en la materia animal. Entonces, por eso muchos problemas de salud de los vegetarianos estrictos, al final, pues son evidentes, ¿no? Esta baja disponibilidad de aminoácidos esenciales para crear proteína, pues también ahí está haciendo falta. Y otra, que bueno, las teorías hablan que en el momento en que apareció el Homo sapiens, estuvo relacionado con la adición de la comida, o sea, materia animal a la dieta. Entonces, estas teorías hablan de que este paso en la masa craneal, bueno, en la masa cefálica, se desarrolló gracias a que incluimos material animal en la dieta. Entonces, hay muchos argumentos que sí están como tratados o minimizados, que nos llevan a tomar luego decisiones incorrectas, ¿no? Entonces, de nuevo, es muy personal, pero sí deberíamos de saber que no somos herbívoros y no tenemos todas esas estrategias de las que hemos hablado ahora para poder comer una dieta 100% herbívora. Creo que se vincula a una de las preguntas de Ricardo. ¿Cuáles algunos tipos de mecanismos humanos para aprovechar los nutrientes de las plantas? Pues bueno, nuestra digestión pertenece a la clasificación de los monogástricos. Nuestra principal defensa, digamos, nuestra principal estrategia para degradar alimento vegetal se encuentra en el estómago.
Entonces, en esta parte es indispensable romper enlaces que se encuentran en los vegetales, pero de nuevo, la fibra no va a ser aprovechada. La fibra pasa tal cual por el tracto digestivo, entonces solamente haríamos uso de la proteína y de carbohidratos solubles que vienen en los vegetales. Entonces, no sé si esa pregunta fue respondida. ¿Qué tipo de ventajas? Pues tenemos esa, ¿no? Entonces. No sé si alguien más por videoconferencia tenga algo. ¿Okay? Bueno. Perfecto. Doctora, le agradecemos muchísimo. Bravo. Gracias. Ay, qué amable. Pequeño regalo aquí. ¿La traes? Claro, qué lindo. Sí. Muchas gracias, doctor. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo, UPAE.